Vamos a hacer ahora otro ejemplito, ¿sí? En clase, los estudiantes que estarán viendo este video ya tuvieron algunos ejemplos en clase. Recordarán que habíamos hecho una impedancia en serie, analizamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner una admitancia en derivación. Es decir, que queremos calcular la matriz de parámetros S, algo tan sencillo como esto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, fíjense, vamos a nuestro modelo de parámetros S. Recuerden que podríamos completar esto dibujando los planos. Habrá que pensar acá una R01, un R02 o tal vez convenga más pensar en un I01 o un I02, ¿sí? Seguramente para calcular los parámetros S de esta admitancia vamos a tener que justamente ir a la definición, es decir que S11 ya podemos evitar todo esto y pensarlo como, recordemos que teníamos Z1 menos R01 sobre Z2 es Z1 más R01, ¿ok? Y esto lo podemos pensar obviamente como I01 menos I1 sobre I01 más I1, siendo I01 este nivel arbitrario de admitancia que fijo en el puerto 1. Recordemos justamente que en este caso vamos a tener que jugar con la carga que vamos a tener que poner en el puerto 2. Nuevamente, vamos a decir que justamente I01 va a ser igual a I02, va a ser igual a I0. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a calcular el parámetro de coeficiente de reflexión en el puerto 1 cuando en el puerto 2 cargue con I0. En consecuencia, I01 va a ser I0 menos I, ¿sí? La I en cuestión, más, ¿sí? O lo que es lo mismo, menos, es decir, recuerden que va a ser I más I0, vamos a ponerlo de esta forma, así queda bien claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le voy a estar poniendo, cargando en el puerto 2 con I0 también, para calcular, para hacer esta medida. Mientras que acá voy a tener I0 más I más I0. ¿Qué queda como resultado de todo esto? Va a quedar justamente I0 menos I0 se cancela y acá nos va a quedar menos I sobre I más 2 y 0. ¿Ok? Fíjense cómo llegué a esta expresión de esta a esta, no lo había comentado, pero justamente podemos pensar en sacar primero factor común Z1, ¿sí? Que se va a simplificar, y después sacar factor R01, que también se va a simplificar. 1 sobre R01, es decir, I01, I0, esto es igual a 1 sobre R0. ¿Sí? Por lo tanto, 1 sobre R01 me da I01 menos 1 sobre Z1 me da I1. Entonces, en consecuencia, este es el S11 al que llego. Vamos a ver el S22, que por simetría ya estamos seguros que tiene que dar justamente lo mismo. Vamos a ver si es así. Entonces, fíjense que acá lo que nos va a quedar va a ser I0 menos I2 sobre I0 más I2. ¿Ok? I0 más I2. Entonces, I2 también, del mismo modo que I1 fue I más la I en el puerto 2, acá va a ser I2 va a ser I más la I de terminación en el puerto 1. ¿Sí? Por lo tanto, acá voy a tener un poco algo parecido. I0 menos I más I0 sobre I0 más I más I0. Es decir, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Menos I sobre I más 2 y 0. ¿Ok? Da exactamente el mismo parámetro, por lo tanto, claramente la red es simétrica. ¿Sí? Podríamos obviamente no haberlo calculado, solamente en estos primeros ejemplos lo hacemos para que quede bien clarito. ¿Sí? Como también sabemos que va a ser recíproca, sabemos que
S12 va a ser igual a S21. ¿Sí? A veces es más claro, ¿sí? Calcular S21. Un poco más claro, ¿por qué? Porque uno está habituado a pensar transferencia izquierda-derecha, ¿no? Solo por eso. Por lo tanto, S21, ¿sí? Que sabemos que va a ser B2 sobre BG1 sobre 2. ¿Sí? B2 sobre BG1 sobre 2. El factor acá va a ser el mismo, va a ser 1, porque I01 sobre I02 es 1. Entonces, solamente tenemos que calcular este ratio, y para eso tenemos que pensar en el circuito que lo va a representar ese ratio. Y para hacer eso tenemos que hacer lo siguiente. Se me acaba de cambiar el lapicito. Tenemos que conectar un generador de prueba con resistencia interna R01, ¿sí? Conectado acá y cargando, obviamente, con R0, ¿sí? Con R0, ¿sí? Entonces, recuerden que S21, ¿sí? Iba a ser B2, ¿sí? La B que va a reflejar en este plano sobre la B que va a incidir en este plano, ¿sí? Para la condición de que A2 es igual a 0, es decir, que no hay reflejada. Para eso tengo que necesariamente cargar con R0 o con I0, lo cual es equivalente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un divisor de tensión entre quién. Es decir, para calcular justamente B1, digo bien, ¿sí? Para calcular B1, ¿sí? Vamos a tener un divisor de tensión entre, o mejor dicho, ni siquiera me interesa calcular B1 acá. Acá me va a interesar directamente calcular B2, ¿sí? Porque no estoy yendo de derecha a izquierda, estoy yendo de izquierda a derecha. Es decir, yo conozco BG1, ¿sí? Porque es mi generador de prueba, y lo que tengo que calcular es B2, ¿sí? Dado que acá pongo R0. Entonces, lo que B2, claro, el tema que B1 era igual a B2, así que da igual. Es decir, la cuenta que yo estaba planteando es exactamente la misma. Ahora me doy cuenta por qué tal vez había dicho de calcular B1. Entonces, fíjense que todo se va a resumir a un divisor de tensión entre R0 y el equivalente entre I y R0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, es decir, B2 sobre BG1 sobre 2, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Podemos pensar a B2 en función de BG1. ¿Sí? B2 en función de BG1 es relativamente sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque es nuevamente el divisor que acabo de decirles. ¿Sí? Va a ser, si lo pensamos en admitancias, como podríamos pensarlo, ¿sí? Acá vamos a tener I0, acá vamos a tener también I0, para que sea bien sencillito. Entonces va a ser, divisor de admitancias va a ser BG1 por I0 sobre I más I0 más I0, dos veces, ¿sí? Porque recuerden que el equivalente de admitancia acá va a ser I más I0, ¿sí? Por lo tanto, I más I0 más I0. Entonces, ¿qué es esto? Esto va a ser BG1, ¿sí? Por I0 sobre I más 2I0. Solamente que acá lo que estaríamos teniendo es, sí, es B2 sobre BG1, es decir, que tendríamos B2 sobre BG1, ¿sí? Igual a I0 sobre I más 2I0. Fíjense que no es exactamente lo que yo tengo que calcular. Yo tengo que calcular B2 sobre BG1 sobre 2, o lo que es lo mismo, dos veces B2 sobre BG1. Es decir, me faltaría un 2 acá y un 2 acá para así llegar al parámetro S21, que es el que necesito. ¿Sí? Me multiplico por un factor esta transferencia y ya obtengo la definición propia del parámetro. Es decir que esto es lo que a mí me piden calcular. Y sabiendo esto, y sabiendo que es una admitancia convencional, puedo decir que S21 va a ser igual a S12, porque todo este análisis es igualmente reversible. ¿Ok? En consecuencia, llegamos a que la matriz de parámetros S de una admitancia va a ser menos I
sobre I más 2i0 menos I sobre I más 2i0. Y el parámetro S12 igual al S21 va a ser 2i0 sobre I más 2i0. 2i0 sobre I más 2i0. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el cálculo de la admitancia de la matriz de parámetros Z para una admitancia genérica I, ¿sí? Sabiendo que está cargado con el nivel de R0 o de I0 es justamente I0, ¿sí? Para un parámetro arbitrario, para un nivel de impedancia arbitrario I0. Muy bien.